Me dejó por su ex, volvió con un hijo que era mío, pero yo ya había rehecho mi vida. Me llamo Sebastián y hasta hace poco pensaba que el amor era una de esas cosas que, si la cuidabas lo suficiente, podía con todo. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Hay traiciones que no se ven venir, que llegan disfrazadas de confianza, de besos suaves, de te quiero repetidos como mantra, y cuando despiertas, ya te arrancaron el alma. Conocí a Camila en una reunión de la universidad, esas fiestas improvisadas donde nadie espera conocer a alguien serio. Pero ahí estaba ella, sentada en un rincón, con un vaso de cerveza tibia en la mano y una mirada triste que no combinaba con la música fuerte ni con la risa de los demás. Me acerqué sin saber por qué. Tal vez fue curiosidad, o tal vez algo más, una de esas corazonadas que uno no sabe explicar. Esa noche hablamos de todo y de nada. Le pregunté por qué parecía tan apagada y me confesó que había terminado con su ex hacía unos meses. Renzo, se llamaba. Según ella, un tipo controlador, celoso, que la hacía sentir como una sombra. Ya no creo en el amor, me dijo con una sonrisa rota. Y yo, ingenuo, creí que podía curarla. Durante semanas nos vimos casi todos los días. Caminatas largas por el parque, películas hasta quedarnos dormidos en el sofá, cenas improvisadas con lo que hubiera en la nevera. Teníamos poco dinero, pero el corazón lleno. O eso creía yo. Camila me contaba cosas que no le decía a nadie. Sus miedos, su infancia caótica, los gritos de sus padres, las veces que sintió que no valía nada. Y yo me sentía especial por ser el elegido, por ser quien podía sostener su mundo. No sé cuándo me enamoré. Tal vez fue una tarde lluviosa en que me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, gracias por no soltarme. O tal vez fue desde el principio, desde esa mirada perdida que me hizo querer protegerla incluso de sí misma. Decidimos intentarlo como pareja de manera oficial después de 2 meses. Nada demasiado formal, pero simbólico. Un domingo en el que cocinamos pasta y terminamos bailando en la sala sin música. Así de simple, así de nosotros. Al principio todo era perfecto, como suele pasar cuando uno idealiza más de la cuenta. Camila era dulce, atenta, vulnerable en la forma exacta que activaba en mí el deseo de cuidar. Me hacía sentir necesario, importante. Como si por fin alguien me viera de verdad. Pero el tiempo tiene una forma cruel de desnudarlo todo. Los gestos dejaron de ser espontáneos, sus mensajes comenzaron a llegar con menos frecuencia y las llamadas se acortaron. Yo intentaba justificarlo, el estrés, las clases, la rutina. Pero en el fondo, ya lo sabía. La primera alarma sonó cuando vi su celular vibrar una noche que ella se duchaba en mi departamento. El nombre Renzo apareció como una bofetada en la pantalla. Mi corazón se paralizó. Quise no mirar, quise fingir que era una coincidencia, pero el mensaje era claro. No dejo de pensar en ti, aunque intente odiarte. Me congelé. No dije nada. Guardé el teléfono en el mismo sitio y me fui a la cocina a fingir que preparaba café. Cuando salió del baño, la observé, mojada, sonriente, inocente. Una parte de mí quiso gritarle todo, pero otra parte aún quería creer. Los días siguientes fueron una tortura. Empecé a verla diferente. Cada vez que se reía con el celular en la mano, cada vez que salía sin avisar, cada vez que evadía preguntas simples. Sentía que la perdía, pero no tenía el valor de enfrentarlo. Hasta que una noche no aguanté más. Le pregunté directamente si seguía hablando con Renzo. Su silencio me dolió más que una mentira. Bajó la mirada, jugó con sus manos, y al final, con la voz más baja que he escuchado, dijo: solo nos escribimos a veces. Nada importante. Fue una parte de mi vida, eso es todo. No supe si creerle. Tal vez porque en el fondo ya sabía la verdad. Pero la dejé pasar. Porque amar también es engañarse un poco. Porque uno se aferra a la idea, no a la realidad. Poco a poco, mi amor se volvió ansiedad. Mi confianza, una ruina. Y ella parecía cada vez más lejana. Un día, simplemente no vino más. Sin explicación. Sin mensaje. Solo desapareció. Me quedé esperando como un idiota en el banco de siempre, en el café de siempre, con el corazón hecho trizas y una pregunta que nunca obtendría respuesta. ¿Por qué? Días después, la respuesta llegó. No de ella. De una amiga en común que me escribió con pena. Sebas, no sé cómo decírtelo. Pero Camila volvió con Renzo. La vi el fin de semana con él, abrazados en el centro comercial. Sentí que me arrancaban el alma con las manos. Pasé semanas en automático. Comía por inercia, dormía mal, y evitaba cualquier lugar que me recordara a Camila, lo cual era casi todo.
No sabía cómo levantarme de una relación que me dejó en el suelo sin decirme adiós. Lo más doloroso no fue su partida, sino la forma en que me borró de su vida como si nunca hubiera estado ahí. Intenté convencerme de que algún día llamaría. Que al menos tendría el valor de cerrar el ciclo con dignidad. Pero no pasó. Nunca hubo disculpa. Nunca hubo explicación. Y entonces, empecé a entender que el silencio también es una respuesta. Renzo. Ese nombre empezó a ocupar más espacio en mi cabeza del que quería. No lo conocía, pero lo imaginaba en todos lados. Me lo imaginaba entrando en su departamento, riendo con ella, durmiendo en la cama donde yo una vez soñé quedarme. Me convertí en alguien que no quería ser, inseguro, celoso, obsesionado con un final que no podía controlar. Tuve que forzarme a retomar mi vida. Volví al gimnasio, me refugié en el trabajo y empecé un emprendimiento pequeño que venía posponiendo, una tienda online de productos de papelería personalizados. Siempre me gustó diseñar. Y, de algún modo, ocupar la mente ayudaba a calmar el corazón. Pasaron unos meses y, aunque no la había olvidado, ya no dolía igual. El tiempo no cura del todo, pero hace el dolor más llevadero. Estaba reconstruyendo mi vida, paso a paso. No buscaba a nadie, pero fue entonces cuando conocí a Daniela. Nos presentó un amigo en común durante una feria de diseño. Ella tenía un stand con libretas hechas a mano, y yo me acerqué más por curiosidad profesional que por interés personal. Pero bastó un intercambio de 5 frases para sentir que algo diferente estaba pasando. Daniela no era como Camila. No jugaba a ser frágil ni necesitaba ser rescatada. Era segura, directa, trabajadora. Me habló de su proyecto con entusiasmo, y esa misma noche me escribió para enviarme el enlace a su tienda. Seguimos conversando por días, y poco a poco, sin darme cuenta, me encontraba esperando sus mensajes como si fueran luz. Con Daniela no hubo drama. Todo fluyó con naturalidad. Cuando le conté mi historia, no me juzgó. Me escuchó en silencio, como quien sabe que las cicatrices también son parte de lo que somos. Me dijo una frase que se me quedó grabada. A veces no te rompen para destruirte, te rompen para que construyas desde otro lugar. Con ella aprendí a amar sin miedo. A confiar sin controlarlo todo. Y, por primera vez, me sentí correspondido sin necesidad de mendigar afecto. Después de un año juntos, decidimos convivir. Nuestra relación era estable, tranquila, llena de complicidad. Tiempo después, Daniela quedó embarazada. Cuando me lo dijo, lloró de emoción. Y yo también. Porque sentí que la vida, por fin, me estaba devolviendo algo de lo que me quitó. El embarazo fue una etapa hermosa. Le hablé a la panza como si Lucas ya me escuchara. Daniela se reía, decía que iba a salir charlatán como yo. Y cuando por fin nació, y lo tuve en brazos por primera vez, entendí que ese niño era el inicio real de todo lo nuevo. Que todo lo anterior había sido solo el prólogo. Lucas me cambió. Me hizo más paciente, más consciente, más presente. Lo veía dormir y me preguntaba cómo pude alguna vez creer que el amor dolía por naturaleza. Pero justo cuando creía que nada podía interrumpir esa paz, volvió Camila. Un día cualquiera, en la puerta de mi oficina. Con el mismo rostro, pero con los ojos gastados. Llevaba en brazos a un niño de unos 3 años. Me quedé paralizado. Tardé unos segundos en reaccionar. Ella no dijo hola. No dijo te extrañé. Solo dijo: necesito hablar con vos. Es importante. Y lo supe. Lo supe incluso antes de escuchar la historia completa. Ese niño no era de Renzo. Era mío. No recuerdo con claridad lo primero que dije. Creo que fue algo como ¿estás segura?, aunque en realidad lo que quise preguntar fue ¿por qué ahora? Camila bajó la mirada y me respondió con un hilo de voz. Sí, Sebastián. Es tuyo. Siempre lo supe. Nos sentamos en una cafetería cerca de mi oficina. El niño, Gabriel, estaba jugando con una cucharita sobre la mesa. Se parecía tanto a mí que dolía mirarlo. Tenía mis ojos, mi nariz, incluso el mismo lunar en la mejilla izquierda. Camila empezó a hablar como si le pesara el cuerpo entero. Me contó que cuando volvió con Renzo, todo fue un desastre. Que la relación no duró ni 3 meses porque él era el mismo de siempre, pero ella no quería aceptarlo. Que cuando descubrió que estaba embarazada, él desapareció. Y que por vergüenza, por orgullo o tal vez por cobardía, decidió criar al niño sola hasta que no pudo más. Ya no tengo cómo mantenernos. No consigo trabajo, mis padres no me quieren ayudar. Y, él merece conocer a su papá. No me pidió que volviera con ella. No me habló de amor. Solo me pidió que asumiera mi parte.
No dije que sí. Tampoco dije que no. Le pedí tiempo. Porque mi vida ya no era la misma. Porque tenía una pareja, un hijo, una estabilidad emocional que me había costado reconstruir pedazo por pedazo. Y ahora, todo eso temblaba. Volví a casa con la cabeza en llamas. No le conté a Daniela de inmediato. No porque quisiera ocultarlo, sino porque ni siquiera sabía cómo nombrarlo. ¿Cómo le decís a la mujer con la que construiste una familia que la historia que pensaba cerrada acaba de reabrirse sin tu permiso? Pasé una noche en vela. Al amanecer, le preparé café y me senté frente a ella con las manos temblando. Tengo que contarte algo muy serio. Se lo dije todo. Sin rodeos, sin pausas, sin adornos. Cada palabra era una bomba cayendo entre nosotros. Daniela me escuchó entera. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó en silencio largo rato. Después, solo dijo: necesito tiempo para procesar esto. No se fue. No me gritó. No lloró. Pero su distancia fue brutal. Como si de pronto se hubiera instalado un invierno entre nosotros. Los días siguientes fueron una mezcla rara de culpa, ansiedad y ternura inesperada. Empecé a ver a Gabriel a solas, en visitas cortas. No le decía que era su padre, pero jugábamos, hablábamos, caminábamos juntos. Me costaba entender cómo había vivido esos años sin saber de él. No me sentía listo para ser padre de un niño que no conocía, pero tampoco me sentía capaz de ignorarlo. Gabriel me miraba como quien intuye algo, pero no lo puede nombrar. A veces me decía tío con timidez. Otras veces solo me tomaba de la mano en silencio. Era tan noble, tan vulnerable. Y eso me partía en dos. Camila, por su parte, empezó a dejar caer ciertos comentarios. Que extrañaba cómo hablábamos, que yo siempre había sido el único que la entendía. Nunca dijo directamente que quería volver, pero su tono dejaba claro que no descartaba la idea. Tuve que marcar límites. Le dije que estaba ahí por Gabriel. Nada más. Pero ella no lo aceptó del todo. Y fue entonces cuando empezó a incomodar cada vez más. Aparecía sin avisar. Me escribía de madrugada. Me dejaba mensajes cargados de nostalgia. Daniela lo notó. Me preguntó si había algo más que debía saber. Le mostré los mensajes. Le dije que no correspondía nada de eso, pero que la situación era complicada. Ella me miró con tristeza, pero sin rencor. No te voy a obligar a elegir. Solo quiero saber si aún me elegís a mí. Y ahí entendí todo. Podía ser padre de Gabriel sin dejar de ser el hombre que Daniela merecía. Podía asumir mi responsabilidad sin deshacer lo que había construido. Pero necesitaba orden. Necesitaba límites. Y Camila no los respetaba. La última gota fue un domingo por la tarde. Llevé a Gabriel al parque y, sin consultarme, Camila apareció con una mochila y me dijo que tenía una entrevista de trabajo, que se lo dejara por unas horas. No soy una niñera de emergencia, le dije, con firmeza. Es tu hijo, Sebastián. Asumido. Lo estoy haciendo. Pero no en tus términos. Se fue molesta. Esa noche me escribió un mensaje largo, lleno de reproches, de indirectas, de culpa disfrazada de tristeza. Y supe que no podía seguir así. Después de ese mensaje de Camila, me tomé un par de días sin contestar. Necesitaba respirar, aclarar ideas, recordar por qué había puesto límites en primer lugar. Y sobre todo, necesitaba priorizar lo más valioso que tenía, mi paz, mi familia, mi presente. No podía seguir sosteniendo la culpa de decisiones que no fueron mías. No elegí que Camila se fuera. No elegí que ocultara un embarazo. No elegí ser padre a escondidas. Lo único que estaba eligiendo ahora, era asumir lo que me correspondía sin permitir que volviera a arrastrarme hacia el caos de antes. Hablé con ella cara a cara. Sin rabia, sin resentimiento, pero con una claridad que hasta a mí me sorprendió. Voy a hacerme cargo de Gabriel. Como padre. Legalmente. Como figura estable. Pero no voy a seguir este juego emocional. Ni contigo, ni con tu historia inconclusa. Ella no dijo nada. Se le aguaron los ojos, pero no discutió. Tal vez porque sabía que esta vez hablaba a alguien que ya no estaba roto. Puse a disposición un abogado para formalizar la paternidad y los acuerdos de visitas. También le ofrecí un apoyo económico mensual para el niño y una ayuda temporal para que buscara empleo. Pero todo con una sola condición: no más ambigüedades. No más insinuaciones. No más fantasmas del pasado invadiendo mi presente. Camila aceptó. A regañadientes, pero lo hizo. Durante un tiempo, pareció que las cosas se estabilizaban.
Gabriel venía los fines de semana a casa. Daniela, aunque al principio estaba distante, fue acercándose poco a poco. Lo trató con respeto, con dulzura. Nunca con frialdad. Y eso me recordó por qué me enamoré de ella. Una tarde, Gabriel se quedó dormido en el sofá mientras veía una película. Daniela lo cubrió con una manta y me miró en silencio. «Es igualito a ti», susurró. Yo solo asentí. Tenía un nudo en la garganta. «Gracias por quedarte», le dije después, sin rodeos. No me quedé por compasión, Sebas. Me quedé porque vi en vos un hombre que está haciendo lo correcto, aunque le duela. Esas palabras me sostuvieron. Pero no todo fue lineal. Meses después, Camila pidió verme. Había perdido el empleo que recién había conseguido. Me dijo que necesitaba trabajar y que si podía ayudarla, aunque fuera en algo pequeño. Me lo pensé varios días. Consulté con mis socios. Y terminé por ofrecerle un puesto básico en el área de logística de mi emprendimiento. Nada que la conectara directamente conmigo ni con decisiones estratégicas. Solo una oportunidad para que saliera adelante. Al principio, cumplió. Llegaba puntual, hacía su trabajo, no causaba problemas. Pero, como si fuera un patrón, con el tiempo empezó a traspasar los límites otra vez. Pequeños comentarios. Recuerdos que no venían al caso. Miradas prolongadas. Intentos de acercamiento fuera del trabajo. Y lo peor, actitudes pasivo-agresivas con otros empleados. No lo toleré. La llamé a una reunión privada y fui claro. Te di esta oportunidad por el hijo que tenemos, no por lo que fuimos. Si volvés a cruzar esta línea, esto se termina. Ella no se defendió. Me miró con una mezcla de orgullo herido y resignación. Me dijo que no era justo. Que ella también estaba intentando reconstruirse. Que me debía mucho más de lo que quería admitir. No me debes nada, le dije. Solo hacé lo correcto. Pero no lo hizo. Una semana después, se enfrentó a otra empleada en plena jornada por algo mínimo. Cuando vi las cámaras, supe que no había vuelta atrás. Tuve que despedirla. No lo hice con gusto. No lo hice con rabia. Lo hice porque entendí que seguir cediendo no era compasión. Era permitir que mi pasado siguiera marcando el ritmo de mi vida. Ese día, cuando Camila recogió sus cosas, se acercó una última vez. No pensé que fueras a llegar tan lejos. Y yo no pensé que aún me doliera tanto tomar decisiones que deberían ser obvias. Se fue sin mirar atrás. Volví a casa y encontré a Daniela en la cocina, jugando con Lucas. Gabriel dormía en su habitación, cansado después del parque. Me acerqué a ella, la abracé por la cintura y apoyé la frente en su hombro. Hoy cerré algo que tenía pendiente desde hace años. Ella no preguntó qué. Solo me abrazó también. Y en ese silencio, supe que, al fin, todo estaba en su lugar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.